Estuvimos muchos meses viviendo solamente con el dinero de las diarias que hacía mi esposo. A petición de muchos suscriptores, Recién llegado, apenas 20 días, sufrí un pequeño accidente, exceso de velocidad. llega un nuevo capítulo Bueno, todo comienza difícil y siempre que venimos solos sentimos temor, y cuando venimos con niños mucho más. de la serie Cubanos Guerreros. Pedro, por lo menos esta parte, ¿has visto en todo este tiempo algo de violencia? ¿Has vivido algo? No sé. Yo soy de los que piensa que si tú no estás metido en ese mundo de droga, no debes dinero, no tienes por qué pasarte nada. Una vez más en Curitiba, Brasil. Y llegué a Curitiba. No me arrepiento de haber tomado esa decisión. ¿Qué tienen en común? Una mujer que nos muestra su gran historia de superación. Un hombre que llegó completamente solo a Brasil para cumplir sus objetivos. Una madre luchadora que su historia es el vivo ejemplo de haber tomado la decisión correcta. Y un joven padre de familia que vive en uno de los barrios tildados como uno de los más peligrosos de Curitiba. ¿Será cierto? Pues sí, todos tienen algo en común, y es que son cubanos guerreros en Curitiba, Brasil, y hoy nos compartirán sus historias. Para ustedes, parte 3. Soy cubano en Brasil Soy cubana en Brasil Soy cubana en Brasil. Soy cubano en Brasil y esta es mi historia. 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 Comenzamos visitando a la bella mujer sonriente Arianna, quien se ha convertido en una personalidad muy querida en mi canal de YouTube. Sin embargo, nunca nos ha compartido cómo fue su historia. Así que Arianna, te cedo la palabra. Ariana, cuéntanos primeramente cuánto tiempo llevas aquí en Curitiba, Brasil. Bueno, en Curitiba llevo 1 año y 8 meses. Aclaro, mi primer propósito cuando necesité salir de Cuba no fue venir para Brasil. Ni siquiera por la mente de nosotros pasaba llegar a Curitiba. Nuestro destino inicial fue Perú. Lo que pasa es que nos encontramos con una situación bastante difícil en un momento en que Perú radicalmente decidió no darle más papeles a los migrantes que estaban entrando. Ahí mismo nos atormentamos un poco hasta que una amiga aquí en Curitiba, ya no vive aquí desafortunadamente, la tenemos muy lejos, pero en aquel momento todavía vivía aquí en Curitiba, y me dijo, oye, la solución de ustedes es venir para Brasil, venir para Curitiba. Fue la que me dio la primera panorámica de que efectivamente este era el lugar. Y después me acabé de convencer cuando empecé a buscar información y supe que Curitiba es el estado, la ciudad insignia de Brasil en la atención a las personas con trastornos del espectro autista. Y ya yo venía de Cuba con el niño en una situación bastante difícil, sin tratamiento, sin un diagnóstico determinado, sin medicación, después de una buena lucha en Cuba con su educación inclusive, y eso fue lo que me acabó de decidir, y llegué a Curitiba. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Siendo, en tu caso, fuiste tú con tu esposo y tu niño, siendo recién llegados, ¿cuál fue el choque más fuerte o aquellos momentos más difíciles que vivieron al principio? Te voy a decir algo que he dicho muy pocas veces. Para nosotros fue muy difícil el viaje y muy difícil los primeros tiempos. Hicimos un viaje casi sin dinero porque salimos de Cuba intempestivamente y no salimos tampoco con muchos recursos. No me da vergüenza confesarlo. En algunos momentos del viaje, es un viaje largo hasta aquí, priorizamos el gasto mínimo para la leche del niño, para su comida, y dejamos de comer nosotros porque no podíamos llegar aquí sin nada. Llegamos aquí con muy poquito dinero, una inseguridad terrible, sobre todo porque andábamos con el niño, y el solo hecho de pensar que él pudiera pasar trabajo, que pudiera pasar alguna necesidad, ya era una presión muy fuerte. Después tuvimos el choque más terrible, que fue el hecho de que no nos aceptaban en muchas rentas con el niño.
después de un día entero caminando, visitando rentas a pie, caminamos kilómetros y kilómetros y kilómetros, y no estoy exagerando, con el niño de la mano, un día entero desde por la mañana, con algo de desayuno y sin haber comido el día entero, y nos dieron las 6 de la tarde y en ninguna renta nos aceptaban con el niño. Hasta que por la gracia de Dios que nos puso en el camino, un cubano solidario nos escuchó. Ya yo estaba llorando al borde de la desesperación y nos escuchó y cogió a mi esposo de la mano y le dijo: ven, mira, yo te voy a llevar para una renta que se desocupó ahorita, vamos a hablar con el dueño. Y llegamos a esta renta. No puedo ni contar, porque van a pensar que yo estoy fabulando, cómo estaba esta renta cuando nosotros llegamos aquí. Parecía que habíamos llegado a un galpón, a un barracón. Yo no les puedo explicar, esto estaba todo sucio, oscuro, con un solo triste bombillito amarillo, vacío totalmente. Al piso no se le veía el color. Mi esposo salió llorando, me dijo: no, vamos a salir de aquí, yo no sé si vamos a dormir en la calle, debajo de una casa de campaña, nos vamos para la terminal otra vez, pero no, aquí no vamos a vivir. Y yo le dije: mira, calma, las cosas llegan cuando tocan, esto es lo que nos toca, y aquí nos vamos a quedar. Dormimos aquí, nos prestaron un colchón, dormimos los tres apretaditos en un colchón, en un piso donde no podíamos ni poner prácticamente la punta del dedo del pie, del churre que había. Pero al otro día, nuestro casero nos trajo pintura, nos trajo productos de limpieza para que pudiéramos higienizar todo esto. Y con la ayuda de amigos cubanos que habían llegado con nosotros y vivían cerca de aquí en el vecindario, pintamos toda la casa por dentro, limpiamos y ya, cambió. Cuando le pusimos luces, con la pintura nueva, ya se veía diferente, ya se veía con esperanza. Y a empezar de cero. Yo a veces me asombro cuando los cubanos que llegan quieren una renta de 3 cuartos con garaje en el centro de Curitiba, que quieren que la renta esté impecable, como sacada de un cuento de hadas. Bueno, no sé, esa idea nunca me pasó por la cabeza. Quizás sea porque no tenía recursos para pensarlo de esa forma. Y porque también yo creo que cuando uno tiene proyectos en la vida y proyectos a futuro y proyectos de construirse un futuro sólido, tiene que hacer concesiones, tiene que hacer sacrificios, tiene que saber planificarse bien y sobre todo discriminar bien qué es lo más importante. Y para nosotros nunca ha sido lo más importante ni lucir, ni postear una renta del primer mundo en las redes sociales, ni nada de eso. Para nosotros la prioridad es construirnos un futuro sólido aquí en Brasil. Y entonces, mira, le estamos eternamente agradecidos a nuestro casero, que es una persona excelente, hacendoso. Cualquier reparación que sea necesitado aquí en la renta, viene enseguida, trae sus herramientas y la hace. Nunca nos ha subido el precio de la renta. Nosotros pagamos aquí en nuestra renta $700 mensuales, con el agua y la luz incluido. Nunca nos ha pedido una caución, nunca nos ha pedido un centavo extra. Eso se agradece infinitamente, y más aquí. En algún momento incluso él nos vio desesperado. Imagínense, el primer mes nosotros llegamos haciendo documentación con el dinero justico. Después de pagar las rentas nos quedó el dinero justico para comer el día a día. Esta casa estaba vacía. Nosotros nos pasamos casi 3 meses con esta casa vacía, con un colchón en el piso del cuarto y en el piso de aquí de la sala una olla arrocera, que fue lo que pudimos comprar, y ya. Esa olla arrocera le pusimos una medalla, estuvo viva durante 1 año, pero durante esos primeros 3 meses sirvió para calentar agua para bañarnos, porque no teníamos dinero para comprar una ducha. Sirvió para cocinar lo poquito que nos podíamos cocinar, porque además había que comprar lo justo que íbamos a comer en el día, porque no teníamos refrigerador, ni teníamos dinero para comprar un refrigerador, ni teníamos dinero para comprar una cocina de gas, una balita. Vivíamos todos los días con la desesperación de que los días pasaban y mi esposo no encontraba trabajo, de que iba a llegar el próximo mes de la renta y no íbamos a tener con qué pagar la renta. En ese momento el casero parece que nos escuchó un día que ya yo estaba igual llorando, desesperada,
y vino y nos dijo que no nos preocupáramos, que si demoraba un poquito en encontrar trabajo y todas esas cosas, él no nos iba a hacer presión para que le pagáramos la renta, que él sabía en la situación que estábamos. Y eso fue un bálsamo. Por eso yo siempre digo que, mira, aquí es verdad, estamos un poquito apretaditos, pudiéramos estar en una renta más grande, más hermosa, más vistosa, pero solamente por el agradecimiento de las actitudes que este señor Nelson, voy a decir su nombre y se lo agradezco mucho, ha tenido con nosotros, aquí seguimos, porque esto es lo que nos permite economizar, estabilizarnos, tener un techo sobre las cabezas, hasta ir logrando poco a poco nuestro proyecto de vida, que es la prioridad. Guau, Arianna, nos has dejado a todos sorprendidos. Estoy seguro que pocos sabían que tus comienzos habían sido tan difíciles. ¿Qué les parece si más adelante seguimos hablando con Arianna? Porque ahora quiero presentarles a Abraham, quien está viviendo en carne propia sus propios comienzos, porque solamente tiene 3 meses viviendo en Curitiba, Brasil. Así que esta es la historia de Abraham. Cuéntanos qué fue lo que te motivó a salir de Cuba, la gotita que llenó la copa que dijiste, me voy sí o sí. Bueno, no quisiera omitir el hecho de la principal razón que considero que es mi hija. Mi hija, para mí, mi hermosa hija, es una de las principales fuentes de impulsora y motivadora para dar este paso. Nunca pensé que sería tan difícil tomar decisiones como las que tuve que tomar, pero mi hija me ha motivado muchísimo, puesto que no quisiera que ella pasara por los mismos trabajos, sacrificios, de trabajar y trabajar y trabajar y no tener resultados ninguno. O sea que se puede llegar a la conclusión que uno de tus objetivos principales es que ella esté aquí contigo lo más pronto posible. Definitivamente. Bueno, cuéntanos, llevas bien poquito, solamente 3 meses, en este poco tiempo que ha sido lo más difícil que has vivido aquí en Curitiba. Sí. Han habido varios sucesos, pero sin embargo, yo me vine solo y una de las principales dificultades que he tenido, bueno, de hecho, recién llegado, apenas 20 días, sufrí un pequeño accidente, exceso de velocidad. Yo mismo tuve que atenderme, comprarme medicamentos, me fracturé una mano, tuve que me disloqué los dedos, tuve que yo mismo colocármelo y atenderme, y estuve unos cuantos días sin trabajar y sin poder acudir a nadie, a una ayuda o algo así. Y esa fue una de las dificultades, junto con eso, con que no conozco a nadie y ha sido un reto. ¿Fue una decisión tuya tú mismo atenderte en ese momento o fue que tuviste algún problema en el momento de asistir a la salud aquí? Nunca asistí a ningún lugar. ¿Fue porque no quisiste? Fue que en parte puede haber sido la ignorancia de no conocer opciones. Es bien complicado, solo llevaba 20 días aquí. Entiendo. Bueno, el accidente está relacionado con la bicicleta que vemos aquí, ¿verdad? Ahí está. Cuéntanos un poquito, porque mira, me parece algo interesante, ¿qué tanto resuelve un transporte en una ciudad tan grande como Curitiba, una bicicleta en este caso? Bueno, comenzando porque la bicicleta ha sido siempre mi transporte preferido. Es para mí una comodidad y me gustó. Y entonces me di el gusto y de hecho, gracias a su característica sistema de motivación, pues estoy yo ahora aquí porque me pegué bastante fuerte, me quebré ahí, me pegué en la rodilla y definitivamente es una ventaja. Una ventaja y de esa manera también conocí mejor la ciudad y más relajado, ¿sabes? Quizás en un transporte público u otra cosa así no me hubiera brindado las mismas posibilidades o la misma comodidad. Entiendo, si no es algo muy personal, ¿se puede saber cuánto pagaste por ella? ¿O? 1.200 reales. Entiendo. Ella venía completamente nueva, ¿cierto? Sí, totalmente nueva. Bueno, se puede decir que vale la pena porque cuando vengas a calcular todos los 6 reales que vas a gastar diarios en el transporte, definitivamente. Creo que es una buena Yo inversión. disfruto mucho. En realidad es tanto un hobby como un deporte para mí. Entiendo.
Bueno, ¿a qué te dedicas actualmente? Y si fue tu primer trabajo aquí o tuviste algún otro trabajo de diaria, ¿cómo ha sido más o menos el proceso de Bueno, trabajo para ti? Más adelante conoceremos a qué se dedica Abraham, pero les adelanto que es algo que cualquier persona con el talento necesario puede lograrlo en Brasil. Mientras vamos a visitar a Yai, quien luego de llevar 3 años en Curitiba, seguro tiene algo que contarnos. Bueno, ya llevas un tiempo bastante considerable. Cuéntanos cómo fueron tus comienzos cuando llegaste, cómo fue tu primer trabajo, el tema del idioma. Cuéntanos un poquito en resumen todo ese proceso. Bueno, a ver, al principio, como todo el mundo es complicado, se pasa un poco de trabajo, el idioma te choca un poco, porque a pesar de que tiene un parecido con el español, hay cosas que son totalmente diferentes y esas cosas te chocan. En cuanto a los trabajos, mi primer trabajo fue en un restaurante. Yo vivía en el barrio de Santa Felicidades, un barrio muy bonito, muy acogedor de muchos restaurantes. Y allí, bueno, ese fue mi primer trabajo. En un restaurante era auxiliar de cocina, pero realmente lo que hacía era fregar, fregar y fregar mucho. ¿Cuál era el salario, si recuerdas más o menos ya, y de ese trabajo? Bueno, yo en ese restaurante lo que hice fue por diaria. No llegué a estar nunca fija ni con cartera asignada. Fue diaria y me pagaban de 100 a 120 reales diarios cada vez que trabajaba, que en la semana hacía 3 diarias, 4 diarias, más o menos por ahí. ¿Llegaste sola aquí a Curitiba, Brasil? No, llegué con mi esposo y mis 2 niñas. Gracias a Dios pudimos venir todos juntos. Y mis niñas desde que llegaron comenzaron la escuela enseguida. Fue todo rápido, sin mucho tropelaje para aquí y para allá. Todo bien, todo tranquilo. Se adaptaron muy bien. ¿Cuáles son las edades de las niñas en aquel momento y cómo fue el tema de la adaptación en las escuelas? Bueno, la adaptación fue estupenda. La verdad que yo pensé que iba a haber un choque mayor, un impacto mayor, pero no, para nada. Al idioma enseguida, ellas son las que todavía hay me traducen a mí porque lo hablan a la perfección. Ellas sí, todo muy bien con el idioma, se adaptaron rápido, hicieron amistades, se relacionaban, todo fue mejor de lo que yo esperaba realmente. Ellas llegaron aquí una tenía 7 años y la otra tenía 8. En el tema de tu esposo, si lo recuerdas, ¿cuál fue el primer trabajo que él tuvo aquí? Bueno, mi esposo en Cuba era soldador y cuando llegó aquí, gracias a Dios, conocimos un brasileño que era el dueño de la lugar donde estábamos y una persona maravillosa y lo encaminó desde el primer momento. Llevábamos una semana ya en Curitiba y al momento le consiguió trabajo de soldador, de lo mismo que hacía en Cuba, gracias a Dios. Y le fue, al principio, bueno, le pagaban un poquito bajo, después fueron aumentando cuando vieron la calidad de su trabajo, porque realmente, modestia aparte, lo hace bien. Él es buen soldador y hacía en Cuba muebles, esas cosas, y aquí, bueno, gracias a Dios hacía lo mismo y todo bien. Bueno, ya llevan 3 años aquí. Como familia, no sé, en estos 3 años quizás que ha sido lo más duro, lo más difícil, algún momento que tú dijiste, ya no puedo más, algo así. Sí, hubieron momentos difíciles porque todo comienzo es complicado, como dije ahorita. Pero bueno, salimos adelante, gracias a Dios, pero pasamos mucho. Algo que recuerdo así, que es algo triste de recordar, pero bueno, es mi experiencia, fue lo que viví y nada. Habían días que no teníamos un real porque cuando llegaba el salario de él, las diarias que yo estaba haciendo más o menos, ya se unía al lugar, se unía cuentas, se unía esto con la comida, todas esas cosas, y había momentos que teníamos que sacrificarnos él y yo para dejar que las niñas pudieran desayunar al otro día y buscar un real para comprar 2 panes para que ellas pudieran desayunar y nosotros sin poder desayunar. Porque no había, el salario no daba mucho, pero bueno, poco a poco fuimos pensando cosas que podíamos hacer, que podíamos para echar adelante, porque realmente la situación estaba un poco complicada. Me imagino, es bastante interesante porque muchas personas piensan que llegar a otro país ya tienes la vida resuelta y hay bastante momentos difíciles. Al principio las cosas se complican, se pasan momentos difíciles, duros, tristes. En ese momento hay muchas personas que lo primero que le da es voy a regresar, pero nosotros nunca tuvimos esa visión de que estuvimos un tiempo pasándola mal, pero nunca tuvimos en mente vamos a regresar a Cuba. Nosotros tomamos una decisión de salir adelante y fue lo que hicimos y nos mantuvimos firmes, pasando un poco de trabajo, un poco de situaciones, pero firmes, enfocados y buscando la manera de salir adelante, que es lo principal. La mentalidad que tenga la persona es lo que va a hacer que todo fluya positivamente. Esto no es todo lo que debemos conocer de Yai, hay mucho más. Pero ¿qué les parece si hacemos un paréntesis y nos vamos hasta Ciudad Industrial? Una zona de Curitiba que siempre ha dado mucho de qué hablar.
Pero para conocer la realidad tenemos a Pedro, quien lleva 1 año y poco viviendo en esta localidad. ¿Qué decirte, hermano? Ya yo en todo este tiempo que llevo aquí he caminado un poco Curitiba, he conocido un poco más. Pero yo siento como que aquí lo tengo todo. Yo no he querido nunca irme a vivir a otro lugar por eso. Porque aquí salgo de mi casa, están los bancos, está todo, a ver, farmacia 24 horas. Entonces me siento súper cómodo aquí, siento que es un barrio súper tranquilo también, bastante seguridad. Y nada, por ahora no pienso irme de aquí, pues si fuera por mí, hasta casa compraba aquí el día que pueda. Estamos en estos momentos en Ciudad Industrial, para ser más específicos, haciendo colinda con Facendiña. Vale resaltar que no estamos en la zona de la periferia de Ciudad Industrial. Estamos hablando del barrio, o dicho de otra forma, municipio más grande de toda Curitiba. Bueno, estamos ahora por algunas calles un poco apartadas de donde vimos toda la movimentación, buscando una mejor calidad de audio para ustedes. Algo que se habla mucho de Ciudad Industrial, que muchas personas comentan, es que es peligroso. Recuerden que Ciudad Industrial es bien amplio. Estamos en una zona de Ciudad Industrial demasiado próxima a Facendiña. Pedro, por lo menos esta parte, ¿has visto en todo este tiempo algo de violencia? ¿Has vivido algo? No sé. Henry, yo te voy a ser sincero, hermano. Yo salgo de trabajar a las 12 de la noche. Yo salgo por la calle con mi celular, escuchando música, hablando. Nunca he tenido ningún problema. Hace pocos días mataron a un muchacho en un asesinato. Pero, ¿sabes? Por problemas de droga. Yo soy de los que piensa que si tú no estás metido en ese mundo de droga, no debes dinero, no tienes por qué pasarte nada. Porque en realidad personas malas en todos lados. Porque la gente no, porque Brasil, que la favela. En Cuba hay personas malas, en Cuba matan gente, en Cuba te asaltan. Pero por lo general, lo que es el tema violencia, muy poca. Para no decirte que casi nada. Entonces, bueno, por lo menos, según la experiencia de nuestro amigo que nos acompaña hoy, esta zona de Ciudad Industrial próxima a Facendiña no se caracteriza por ser violenta. Me hace mucho sentido porque es que vi muy movimentado, cámara de seguridad por todos lados, o sea, es que está todo, estamos como si fuera en el centro. Ahora, en cuanto a la zona de Ciudad Industrial próxima a la prefeitura, ya las partes que están en las afueras no les podría decir con exactitud, espero más adelante poder hacerles un video. Bueno, en un ratito vamos a conocer un poco más de mi amigo, de en qué trabaja, de su renta, pero bueno, adelántanos un poquito, qué es lo más difícil que has vivido aquí, que tú dices, coño, quiero irme para atrás. Robert, lo más difícil que uno vive, y no general, porque no vamos a generalizar el Brasil, vamos a generalizar el migrante, es el cambio. Llegar a un país nuevo, nuevo idioma, nuevas personas, nueva cultura, y eso te afecta, porque tú tienes una forma de vivir en Cuba muy distinta a la de aquí. Yo, vaya, y te soy sincero, entrando al aeropuerto de La Habana, ya yo no sabía lo que estaba haciendo, porque es que ya el aeropuerto de La Habana, también cuando lo comparé con otro aeropuerto, ya cerró. Es una, no voy a decir la palabra aeropuerto de La Habana, sí. Pero ese cambio a mayor desarrollo, todo es, mucho me afectó, que todo es por internet. Vas a sacar unas citas, todo por correo, y sabes, allá en Cuba todo es cola, no sé, gestiona con un amigo, y aquí entonces me afectó mucho eso. Y el otro sentido, que lo estuvimos hablando en mi casa, es que yo allá en Cuba tenía mis negocios, mis cosas, entonces dejar de ser mi propio jefe para ser empleado, ese proceso, hubo días que yo le decía a la mujer mía, no, yo quiero virar, yo no puedo, no me siento bien aquí, pero te acostumbras. ¿Qué tú le dirías, disculpa que te corte un momentito, qué tú le dirías a las personas que viven de verdad bien en Cuba, que no les falta de nada, tienen sus negocios y están pensando en venir, que vengan o que no vengan? Brother, mira, eso depende. Porque vamos a ser lo más transparente posible. En Cuba hay gente millonaria. En Cuba hay gente que tiene dinero para ir de visita a otros países, de ir de turista. No necesitan, porque Cuba está malo, brother, pero tú eres cubano igual que yo, y el que diga lo contrario está siendo un hipócrita. En Cuba, con dinero, usted vive bien, pero con mucho dinero. Con mucho dinero. En Cuba, quien tenga carro, tiene planta, lo tiene todo, no necesita irse de Cuba. No necesita irse de Cuba. Y eso... Entonces, depende, eso está en la realidad de cada cual, porque yo tenía mis negocios y mis cosas, pero no era millonario. Simplemente no trabajaba por el Estado, porque la realidad es que en Cuba no puedes trabajar para el Estado. No, y un ejemplo que me pusiste, pese a lo que ganabas en tu propio negocio en Cuba, a veces lo que ganabas un día te daba para algunas cositas del bebé,
Y aquí notas la diferencia con el salario. Por supuesto, mi salario, hipotéticamente, vamos a decir 1.000 reales y un paquete de Pampers 50. Y allá un salario básico, 1.500, 1.700 pesos y un paquete de Pampers. Cuando estaba yo en Cuba hace 8 meses, 3.000, 4.000 pesos, tú notas mucho la diferencia. Entonces tú dices, sí, yo tengo un negocio y me estoy haciendo 7.000 pesos diarios. ¿Te estás haciendo 20 reales en un día en Cuba? Entonces, es también la perspectiva de cada cual. Ya te digo, quien tenga mucho dinero, que tenga muchas oportunidades, no se va de Cuba. O que lo piense porque va a llegar aquí a trabajar y a, como te dice, ser mandado por un superior. No, y es complicado porque muchas personas también se creen salir de Cuba y me dicen millonario. No, no es así. Todo es un proceso. No te digo que tú puedes echar para adelante y verdad que en cualquier lugar del mundo tiene muchas más oportunidades que en Cuba. Pero no es así, no es que saliste y ya estás millonario, ya tienes el último Samsung, ya. También yo creo que eso ha sido mucho las redes sociales que han enfermado al cubano. Porque el problema es que ahora mismo tú y yo entramos a una tienda y yo cojo un reloj, cojo lo que sea y me hago un video y quién me dice a mí que no es mío. Entonces, cuando tú sales de Cuba, que ves la realidad, te das cuenta también. Bueno, mi amigo Pedro, llevamos mucho rato caminando, así que vamos a regresar a visitar a mi amiga Arianna, vamos a sentarnos y descansar un poquito mientras ella nos sigue contando un poco de su historia. Bueno, y hablando de los comienzos, hablando de los primeros días, ¿tienes, no sé, alguna anécdota? Bueno, ya se está riendo, de algo se acordó. En primer lugar, como cuando salimos de Cuba, dicen que mujer precavida vale por dos. Hubo muchas cosas que yo no vendí, de las que no me deshice. Y yo le dije a mi esposo, bueno, mira, estas son cosas que son necesarias donde quiera y pueden resolver un problema. Pobrecito, hay que ponerle una medalla porque vino más cargado que un contenedor. Pero mira, nos trajimos de Cuba colcha, sábana, toalla, la cafetera, muy importante, que Ay, todavía nos acompaña. Ay, la estoy viendo ahí. La cafetera, un sartén, plato, plástico, porque los de cristal pesaban mucho. Bueno, plato, cuchara, tenedor, cuchillo, unos vasos plásticos, una jarra plástica de echar agua, cafeola, que más venía en el equipaje. Antes de salir de Cuba, mi mamá me había dado unos paquetes de leche en polvo, Nestle, y yo dije, no los vamos a usar. Vinieron los paquetes de leche en el equipaje. Vino un paquete de 1 kilo de azúcar, porque bueno, veníamos con el niño y decía, bueno, hay que prepararle leche o algo por el camino. Él es autista, tiene sus preferencias muy marcadas, y pues se va el azúcar también. Y hasta un potecito con sal. Ay, Dios mío santo. Bueno, mira, te voy a decir algo. Gracias a eso, esos primeros tiempos, pudimos tener algo en que comer sin tener que gastar dinero. Tuvimos sábana para ponerle a la cama. Tuvimos con qué cubrirnos del frío, porque no podíamos comprar ni media colcha aquí. Y bueno, eso nos suavizó un poco el impacto de vivir en una casa prácticamente vacía. Pero esos primeros tiempos fueron una vorágine. Era horrible llegar a cualquier lugar y no entender nada de lo que te estaban diciendo. Un idioma extranjero, por mucho que tú lo estudies, por mucho que lo veas en un libro y todas esas cosas, si tu oído no está habituado al idioma, igual te están hablando en un trabalenguas. Y yo no entendía nada. Bueno, todavía se ríen de mí por comprar un paquete de culitos de pollo, ¿no? Mire, cuando Ariana me hizo esa anécdota que compraron un paquete de las nalguitas del pollo y fue tipo un arroz amarillo lo que hiciste con todo eso. Sí, no, qué remedio, no lo podía botar. Y aquí lo venden frito en espetiño, los culitos del pollo ahí fritos. Ay, no. Sorry, pero a mí no me gusta. No lo he probado, pero sé que no me va a gustar. Bueno, pero son anécdotas que... A ver, entra. Ya, después Enrique por ahí. Yo no quería venir por eso, no, porque daban para... Saca la silla y siéntate ahí fuera. O siéntate ahí. ¿Eh? A ver, ¿por qué la hoja? Ah, caramba. Pues, No, pero no nos falta tanto.
Son cosas que ocurren, ¿ves? Por desconocimiento. Hay muchas cosas que tú vas al mercado y los nombres se asemejan bastante a lo que consumimos aquí en Cuba, pero otras no. Y bueno, son cosas que uno va pues aprendiendo paulatinamente y tomar los buses equivocados porque no teníamos forma de hacernos entender y preguntarles a las personas cómo llegar a determinado lugar o cuál bus teníamos que coger. Y sí, nos decían, no, sí, mira, es aquel, el 502, pero cogíamos el 502 para el otro lado. Son cosas que ahora causan risa, igual que esa sensación de no quitarte los traumas de Cuba, de pensar, déjame comprar bastante porque se acaba. Eso me pasó muchas veces. Después tenía que sacar cosas del carro, porque estoy comprando esto y yo puedo venir dentro de 2 días y comprar otra vez, está ahí. Pero esa sensación de no haber escasez, de tú tener opciones donde escoger, al principio es chocante. Y eso te lo digo en el sentido risible. Hubo momentos que no eran tan risibles. Hubo un momento en que mi esposo tuvo que caminar kilómetros, literalmente 4 o 5 kilómetros y más, para ir a una entrevista de trabajo y regresar porque no teníamos dinero ni para pagarnos el bus. Entonces, yo cuando veo que las personas están esperando un comienzo feliz, pienso que quizás hay alguien que, como se dice, pueda caer de pie y seguir andando. Pero yo pienso que pocos comienzos pueden ser felices como un cuento de hadas. Pero nada, lo importante es comenzar, lo importante es saber que lo único que tienes es camino por delante. Hay muchas personas que siempre tienen la posibilidad de decir, bueno, no, yo no me adapto, yo no voy a virar para Cuba. Nosotros no tenemos esa opción, no podemos virar para Cuba. Esa es una puerta que se cerró detrás de nosotros. Y como ese camino se cerró detrás de nosotros, pues bueno, mira, lo único que queda es avanzar. Así mismo. Avanzar a toda costa. Fueron momentos muy difíciles de pasar. Fueron momentos de una tensión grande. Fueron momentos en que casi estuvimos al punto de decir, no, estamos arrepentidos. Pero nada, después la vida te sonríe. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre en algún lugar. Uno lo que tiene que saber es encontrar la puerta que se abre. Y ya, poco a poco la situación se fue distendiendo. Mi esposo encontró trabajo, empezó haciendo diarias, como empiezan la mayoría de los cubanos que llegamos aquí. Mi esposo empezó a hacer diarias. Estuvimos muchos meses viviendo solamente con el dinero de las diarias que hacía mi esposo. Miren, sí, había que planificarse, había que sacar cuenta de cada gasto exacto que teníamos. Pues mira, lo logramos, lo hicimos. Cada vez que escucho a alguien decir, no, pero si aquí la vida no da la cuenta. ¿No da la cuenta de qué? Así mismo. No da la cuenta de qué. Mira, no podíamos darnos lujo, pero pudimos comer, pudimos pagar las rentas, pudimos vivir con dignidad, pudimos empezar a comprarnos nuestras cositas, pudimos comprarnos un refrigerador, pudimos comprarnos la balita de gas con el regulador, trajimos la cocina. Yo me sé la historia de la cocina. Bueno, pero la cuento, no me da pena. Mira, la cocina la fuimos a buscar bien distante de aquí. La cocina estaba sucia, jamás no podía. Mi esposo me decía, no, Ariana, no va a funcionar. Le decía, sí va a funcionar. No podíamos pagar un flete de donde estaba la cocina aquí. No teníamos 50 reales para pagar en ese momento un flete. Le dije a mi esposo, bueno, pues mire, de los cubates nada se ha escrito. Le metimos todas las hornillas, todo adentro del horno. Le dije, usted agarra por una punta y yo por otra. El problema no era ese. El problema era Angelito, que no lo podíamos dejar suelto. Entonces, si los dos estábamos con las manos ocupadas. Ay, Dios mío. Bueno, pues cogimos, yo me cogí la correa de la cartera y me amarré a Angelito de la trabilla
del cinto y lo más... No, a ver, era un peligro que de momento se asustara y si Por supuesto, cruzar claro. una calle. Y más aquí el transporte de locos. Y Jorge me decía, ay, nos van a acusar de abuso infantil. Y me decía, ya entenderán. Bueno, tenemos casi 3 kilómetros con la cocina cargada hasta aquí, hasta la casa. La limpiamos, la destupimos y cuando la echamos a andar, funcionaban perfectamente las 4 hornillas y todo. Lo único que tenía es que estaba sucia y lógico. Ya era una cocina de bastante uso. Pero ahí está la cocina. Bueno, llegó la cocina, vaya, ocupó un espacio en todo esto vacío, pero no había llegado la balita con el regulador. Ya después, gracias a unas tasas extras que hizo Jorge y eso, pudimos comprar la balita con el regulador y pudimos comprar el refrigerador y para de contar. No compramos más nada. Y yo quiero darle un poquito de normalidad, por así decirlo, porque es algo que quizás no todo el mundo cuenta o las personas quizás se pueden avergonzar un poco, pero no es menos cierto. Muchos, no solamente cubanos, extranjeros en general, han normalmente recogido cosas que a veces los brasileños, principalmente a veces, por ejemplo, en los condominios viven personas bastante adineradas y a veces han botado incluso ollas nuevecitas, a veces ustedes ven por ahí sofás nuevos prácticamente, y hay muchos cubanos y extranjeros que han dicho, espérate, yo acabé de llegar, yo estoy amolando mi casa. Hay personas que se puede decir que el 50% de lo que tienen de muebles en su casa son cosas que han ido recogiendo. Vieron un día una mesita nuevecita prácticamente, se la han llevado, vieron un sofá nuevo, se lo han llevado, una silla. Eso no es malo, no hay que avergonzarse. Es una práctica común aquí, no solamente los extranjeros, muchos brasileños lo hacen porque las personas más adineradas tienen la costumbre, por ejemplo, de cambiar los muebles cuando se pasa de moda el color del que tienen tapizados los muebles, o cuando determinado tipo de mesa, no, yo la voy a cambiar porque necesito una más grande o una más chiquita, y esa que tienen pues la sacan y la ponen fuera en la calle. La mayoría de las veces ni siquiera lo ponen en los contenedores de la basura, los ponen solamente fuera de las casas porque saben que las personas con menos posibilidades se lo llevan. Incluso una mesa que yo tengo que tienen que haber visto en algunos videos, que es gris, que se ve que está nuevecita con todas las cabetas, así nuevecita como la ven. Esa yo me la encontré, déjeme decir, esa yo no la compré. Estoy 100% seguro que ninguno de ustedes imaginaban que nuestra querida amiga Arianna tenía tantas historias que compartir. Pero regresamos con Abraham, quien estaba a punto de contarnos a qué se dedica. Así que, Abraham, tienes la palabra. Recién llegado, realicé trabajos de albañilería para una empresa, las cuales los dueños son las mismas personas que están alquilando aquí. Ellos tienen una empresa, entonces de entrada le presté servicios a ellos. Hice trabajos de albañilería. Cuando vieron algunas de mis habilidades, pues me gustó. Al lado había un restaurante y también hice trabajos de plomería en el restaurante. Y se me han ido pegando muchos otros trabajos de electricidad, carpintería, de todo. Quisiera comentar que yo exploto esta posibilidad puesto que tengo esta capacidad. Yo soy lo que aquí se define como Mario Baruder, o sea, mal pensados. Eso aquí más bien es handyman, una persona multioficio con diversas habilidades que es capaz de resolver todos los problemas cotidianos en una casa: albañilería, plomería, electricidad. Y entonces a mí me gusta esa variedad de oficios y demás, y me resulta muy cómodo, definitivamente. Yo aquí, como pueden ver, tengo algunas de mis tarjetas promocionales: de electricista, de pintor, de pedrero o albañil. Muy importante llegar a un nuevo país y poder saber hacer de todo un poquito. Eso definitivamente me ha salvado. Eso me ha salvado tanto así que comenté que llevaba unos 3 meses aquí. Bueno, de esos 3 meses, 2 los he pagado a los mismos dueños de esto aquí, gracias a estas habilidades que he ido adquiriendo poco a poco a través de los años. Que bueno, en el tema de la clientela, en el momento que tú te publicas en páginas de Facebook, en algunos sitios, ¿sí suelen llamar las personas para arreglar un bombillo o algo que se rompió? Sí, ya he prestado algunos servicios, no mucho, debo confesar. Quizás, no sé, el hecho de que a lo mejor los brasileños sean un poco, no sé, tengan cierto temor o sean un poco desconfiados.
o que a lo mejor perciben que uno es nuevo, no lo sé. Pero sí, he hecho trabajos de electricidad, he prestado algunos servicios, pero vamos a aclarar esto y es muy importante para todas las personas que llegan aquí y saben algo, ¿no? Y tienen algún conocimiento que desean desarrollar. El éxito a la hora de desarrollar cualquier habilidad es salir. Es interactuar un poco, no importa si usted a lo mejor no domina muy bien el idioma, obviamente eso es algo que va a ocurrir, pero el éxito radica ahí. El éxito radica en que salga, interactúe con una persona y en la misma interacción social, pues, mira, yo hago trabajo de electricidad. Aquí mismo instalé las cámaras de seguridad, el sistema de alumbrado, con un sistema automático, con sensores, que nunca lo había hecho. Estudié un poco y conseguí hacerlo y cosas así. Se puede resumir que indiscutiblemente el conocimiento es poder. Es así. Amigos, si no es algo personal, ¿crees que nos puedas mostrar un poquito tu renta y contarnos cuánto pagas por ella? Encantado, por favor. Aquí solo pago 1.000 reales, para mí está bien, para mí es fantástico, todo está incluido. 1.000 reales, pero todo está incluido. Electricidad, agua, internet, el gas, todo. ¿Venía amueblada? Parcial. La mayoría de las cosas las he comprado yo, pero sí me dieron ciertos beneficios. Por ejemplo, voy a mostrar, eso ya estaba, la cocina, muy bueno. Y aquí me dejaron algunos platicos, algunas cositas, siempre es muy bueno, todo ayuda. Todo ayuda. Todo ayuda, viene bien. Aquí también me dejaron algunos cubiertos, algunas cosas. Uno poco a poco va mejorando las situaciones que van aquí y bueno, y va decorando, como pueden ver, ya esto tiene un poquito de... Está bastante. Esto viene siendo como la sala-cocina, conjugada, que aquí casi todas las rentas, aunque no sean Kishineshi, la mayoría son sala-cocina conjugada. Tenía también la mesita, comer, cositas así. Este viene siendo el cuarto. No se fijen mucho en el reguero, a mí no me gusta tender la cama. No, pero voy a decir para que después no digan que los hombres son desordenados, la tienes bastante bonita la renta. Me parece que los hombres somos regados. Y el bañito, ¿verdad? Y el bañito. Wow, tienes una lavadora, estoy viendo. Sí, me costó como unos 750 reales. No salió tan cara porque las lavadoras valen a veces hasta 1.000 y pico, sobre todo esas que lo hacen todo. Otra cosa que a lo mejor pudiera servir de experiencia, ¿no? Cuando uno llega aquí. Yo vendí muchos de mis negocios allá en Cuba, me hice de algún dinero y me llevé la idea de como que llegué aquí con mucho y comencé a invertir, no en eso, porque si no es absolutamente necesario, se pueden después ver en dificultades, ¿sabes? Por ejemplo, aquí la temperatura oscila como promedio unos 20 grados. Y yo me compré un ventilador recién llegado aquí, cuando no era... Que no has tenido que usarlo prácticamente. No lo he usado, para nada. No me ha sido necesario. Entonces, tengan en cuenta que quizás la documentación, el nivel de desenvolvimiento de cada persona, o la suerte también, todo tiene que ver. Todo eso está implícito y a lo mejor no es muy conveniente, muy apropiado soltar mucho dinero, demasiado, porque uno no sabe lo que va a ocurrir. Exactamente. O sea que sería un buen consejo para todos aquellos que nos estén viendo, pues aguantarse. Porque aquí hay de todo, no se va a ir, no es como en Cuba que tienes que correr y se va a acabar, no es así. Hay de todo, siempre va a haber, inclusive conviene esperar porque en muchas ocasiones pasa que tienen una mejor oferta de precio. Exacto. Y mejores facilidades. Sí, yo siempre he dicho que gastar lo necesario. Por ejemplo, un pantalla plana. No es necesario comprar un televisor pantalla plana siendo recién llegado. Entonces, saber gastar lo necesario. Amigo, cuéntame más o menos cómo te ves, no sé, de aquí a 3, 4 años aquí en Curitiba, Brasil. Bueno, yo soy una persona, a mí me gusta crecer. Yo soy un poco ambicioso. Yo soy una persona ambiciosa. Eso es bueno. Sí, de hecho, una de las razones por la que me tuve que ir era porque Cuba me quedaba chiquita. Yo quería desarrollarme, quería desenvolver todas mis habilidades y todas mis capacidades y no podía.
Aquí hay de todo, aquí el límite lo tengo yo. Exacto. Aquí todo lo que yo pueda desarrollar, todo lo que yo necesite está ahí. Solamente depende de mí, de mis habilidades, de mi conocimiento y demás. O sea que vamos a poner todo mi empeño. Yo dentro de un tiempo, pues yo me hago con todas las comodidades ya, con el carro, con casa. Bueno, quién sabe si cuando vuelvas a aparecer en el canal de aquí a 1 año y medio, 2 años, ya tienes todo lo que te propongas. Mientras Abraham trabaja como marido de aluguer y presta estos servicios técnicos, por así decirles, en una casa, les cuento que nuestro amigo Pedro enfrenta un gran desafío, siendo el único cubano que trabaja en una pizzería y siendo todos sus compañeros brasileños. Imagínate que yo llegué, a la semana de llegar no tenía nada de idea de cómo hablar portugués. Con traductor en el medio de una cocina, trabajando, barriendo con un traductor, me dijeron, una anécdota, me dijeron, ve y limpa la cebolla. Yo pensaba que era lavarla y era descascarla. Y yo limpiándola con un trapito. Pasé trabajo, pero bueno, poco a poco cuando le vas cogiendo la vuelta y aprendes. Y me comentabas también que las pizzas aquí tienen muchas cosas, que en Cuba era mucho más fácil porque en Cuba es queso y ya. No sé, por ejemplo, te voy a poner un sabor en mi pizzería. Hay un sabor de pizza que se llama La Casa. Tiene maíz, palmito, bacon, calabresa, tomate, mozzarella, huevo. Una pizza con huevo. Y imagínate que una pizza ahí pues, son 4 sabores. Por ejemplo, una de casa, una sertaneja, 4 sabores y tienes que hacer los 4 sabores en la misma pizza. No, y me imagino que lo primero fue aprenderte los nombres de todos los ingredientes. Imagínate que el cardápio, o sea, la carta, tiene 140 y pico pizzas distintas. Tengo que aprendérmelas todas, entre pizzas saladas y dulces, porque aquí no sé si la gente sabe que se hacen pizzas dulces. Tuve que aprenderme 140 pizzas y que cada pizza con 40 ingredientes. El mismo bacon americano que dicen aquí, yo le decía tocino en Cuba. Entonces, mucha diferencia. Lo bueno que tiene no es como los mercados. Bueno, no sé, no voy a hablar de una cosa, no sé cómo serán los mercados. Pero, ¿sabes? Hay trabajos que tú vas a trabajar y tienes el mismo salario siempre. Yo empecé ganando 2.000 reales. Y ahora mismo ya estoy en los 2.300 y poco. Han ido ascendiendo poco a poco. Y ahora me vamos a volver a ascender. Y entonces, a medida que, porque tú empiezas como ayudante de pizzaiolo, pasas a pizzaiolo junior, pizzaiolo 2, después 3 y ya después estás esperando vaga de chef. Cuando se va un chef o no sé, ya ahí tú estás y te ponen a ti entonces de chef. Y entonces después de ahí puedes pasar también a gerente, no sé, pero mi pizzería es una cadena bastante grande y ya lo máximo que puedes llegar a supervisor. Bueno, les cuento que en pocos minutos vamos a acompañar a mi amigo Pedro a buscar al niño que está en la escuela. Pero hablando de niños, regresamos con Arianna que tiene más que contarnos. Bueno, Arianna, ya ahorita son casi 2 años, como aquel que dice. Cuéntame en el caso de Angelito, cómo ha sido lo que es el tema del atendimiento de la salud por ser un niño autista y también en el tema de las escuelas, el tema de la educación en general, un poquito cómo ha sido para él. Bueno, mira, nosotros teníamos el temor, uno, de viajar con él, porque era un cambio bien brusco. Hizo el viaje bastante tranquilo, para tranquilidad de nosotros también, pero el choque aquí para él fue bien fuerte. Los primeros días eran desesperantes. Cogió un tiempo que parece que para canalizar su ansiedad había que caminar con él todos los días. Caminar. Bueno, la parte buena de todas esas caminatas diarias fue que me aprendí sitios cercados de memoria, el nombre de las calles, dónde quedaba cada cosa. Me aprendí cuáles eran los mercados donde podía comprar cada cosa en oferta o que me salía más barato en cualquier mercado, porque era terrible. Habían entre el tiempo que llegamos y que hicimos toda la documentación y que le hicimos la documentación de él, ya tenía la plaza en el creche. Cuando llegamos aquí él tenía 4 años y entonces, pero ya no podía empezar porque se acababa el curso en unos poquitos días y llegaron las vacaciones de verano. Y aquello fue terrible.
Había días que me ponía que parecía que había ido a la playa bronceada, porque aunque hiciera sol, aunque hiciera calor, había que caminar con él. Ya cuando empezó en el creche, empezó a cambiar. El creche fue para él una bendición, además con un personal muy amoroso, muy preocupados por él para cada detalle. Y empezamos entonces todo el proceso de atenderlo, y logramos en prácticamente un año lo que nunca habíamos podido lograr en Cuba. En Cuba era una batalla constante, sobre todo porque terminaba apartado en un rincón, nadie se hacía cargo de él, ni lo que realmente necesitaba, y después la solución fue más fácil, decirme que el niño tenía que llevarlo para una escuela especial de niños con retraso mental. Y yo estaba consciente de que eso no tenía nada que ver con su condición, y no era una cuestión de discriminar ni de no aceptar que tuviera problemas, sino sencillamente que esa no era la escuela que iba a resolver su problema. Y llegar aquí y chocar con un sistema de educación tan diferente. Cuando él entró al círculo me preguntaron, sí, mira, el niño tiene autismo, no ha sido bien diagnosticado en Cuba. No, bueno, está bien, no importa. Pero en el círculo lo trataron como si ya tuviera toda su documentación y todo su diagnóstico, y lo tuviera todo. Me lo atendían, le dedicaban tiempo, me daban diario el parte, si comía, si no comía, qué le gustaba comer, qué no le gustaba, si jugaba con los otros niños, si no jugaba, si se acercaba a los profesores, si se retraía un poco. En fin, casi todas las semanas me mandaban a buscar, conversaban conmigo a ver cómo podíamos hacerlo mejor y cómo él se podía adaptar mejor. Me ayudaron mucho también para todos los encaminamientos necesarios para empezar su atención, porque había que empezarla de cero. Los documentos médicos que yo traje de Cuba aquí eran ilegibles, escritos a tinta, con letra de médico. Malamente sí se podían entender en español. Imagínense a alguien que no habla español, de allí lo único que entendía era los puños de los médicos. Y hubo que empezar a hacérselo todo otra vez. Poco a poco, no es un proceso expedito, no es algo que puedes esperar que esté en 2 días ni en 3 días, pero poco a poco se fueron solucionando todo lo que necesitaba hasta que logramos que fuera matriculado en Encantar, que es el instituto del Sistema de Salud Pública, donde se atienden crianzas autistas y con otras condiciones de este tipo intelectual. Y ya ahí sí, las posibilidades se abrieron un poco, porque tenía terapia con todos los especialistas que necesitara, médicos allí con experiencia de años, pediatras que llevan más de 20 años atendiendo crianzas con autismo, con TDAH, o sea que sabían con lo que estaban tratando y qué podían esperar. Empezó su medicación constante. Agradecer también el Sistema de Salud Pública de Brasil, me proporciona la medicación esencial del niño de gracia, de gratis. Solo tengo que ir a buscarlo a una farmacia donde me lo sitúan con la receta y los documentos debidos, pero me regalan su medicación. Y créanme que ya eso es un alivio bastante grande para cualquier padre que tiene niños en las condiciones del nuestro. Cuando yo escuché a mi hijo hablar fluidamente en portugués, después de haberlo visto años que solo decía 3 o 4 palabras en español, se me abrieron los cielos, porque yo no había perdido la esperanza, pero es muy doloroso para las madres, para los padres que tenemos niños con autismo, que sabemos que la comunicación es bastante limitada, y pocas veces mi hijo me decía mamá, muchas veces gritaba, señalaba cosas. Cuando me comenzó a decir habitualmente mamá, cuando empezó a decir papá, y sabía a lo que se estaba refiriendo, la primera vez que mi hijo me dijo mamá, yo te quiero, fue lo que me acabó de convencer que habíamos tomado la mejor decisión del mundo, y que cualquier sacrificio que hubiéramos hecho era gracias para su recuperación. Y si todo lo que habíamos tenido que pasar
todos los malos momentos, todas las dificultades habían servido para llegar a estos momentos, entonces benditas fueran todas las pruebas que pasamos. Yo, si hay algo que a nosotros nos impulsa y que nos decidió a permanecer aquí y a enfrentar lo que venga por delante, es ver a nuestro hijo que cada día puede hacer su vida con más comodidad, se puede adaptar mejor al entorno. El autismo es una condición que no se cura, pero con atención, con la terapia de vida, tiene mucha mejoría, sobre todo en el desenvolvimiento social de los niños. Y yo escuchar a mi hijo que habla en español, habla en portugués, habla mejor que yo el portugués, que le cultivan su inteligencia prodigiosa, que no expresa mucho lo que sabe, pero es un niño con una inteligencia desbordada, que está incluso adelantado en conocimientos en su escuela, y ver eso con la conciencia de que nunca lo hubiera podido tener en Cuba, ya es una compensación suficiente para saber que lo que hayamos hecho, que lo que hayamos pasado y lo que venga, vale la pena enfrentarlo y vale la pena construirle un futuro aquí. Así es. Y no, bueno, y me imagino como madre, como padre, en el caso de Jorge, vaya, es que yo te veo y se me eriza la piel de la emoción, porque ver efectivamente, no, porque estamos hablando de un niño que además es especial, y ver cómo se puede desenvolver, ver cómo se puede desarrollar. Yo he escuchado a Angelito hablar portugués y es increíble la pronunciación, así que no nos queda nada más que decir nuevamente, obrigado Brasil. Y es que gracias Brasil es lo menos que podemos decir luego de escuchar todas las oportunidades y sobre todo desarrollo que ha tenido el pequeño Darianna en Curitiba, Brasil. Por otro lado, recordemos que Abraham está lejos de su pequeña y llegó completamente solo a este país. ¿Cómo te sientes, Abraham, estando solo en Curitiba, Brasil? Sobre todo en el ámbito emocional. Bueno, yo me hice tratamiento, un tratamiento psicológico yo mismo. En el sentido de que, ok, con los pies sobre la tierra, vas a un lugar donde vas a enfrentar, en muchos de tus videos los has mencionado, vas a enfrentar situaciones desconocidas, para las cuales tienes que ponerle empeño, tienes que sonreír, tienes que enfrentar todo con un carácter, una actitud positiva, ¿sabes? Entonces, aunque sí es difícil, ya uno como que viene un poco preparado para lo que se va a enfrentar, y es bueno no distanciarse de las personas que ya uno conoce, mantener interacción, aunque sea vía el teléfono, vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook. Uno mantiene mucha interacción, conversaciones así, hace un recuento, eso ayuda mucho, porque es el soporte emocional. Entonces, intercambiar con esas personas que ya uno conoce esas experiencias positivas, obviamente, cómo es el lugar y demás, pues ayuda mucho a aliviar un poco con esa sensación de que uno está solo. Uno nunca está total y completamente solo. Me gustó mucho esa frase, Abraham, uno nunca está solo. Y estoy seguro que todos tenemos a alguien con quien podemos sentarnos a tomar un cafecito, como aquí estamos haciendo Jay y yo, mientras escuchamos un poquito más de su historia. Bueno, Jay, vamos entonces un poquito a la actualidad. Actualmente, entonces, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué trabajo tienes actualmente tú, tu esposo, las niñas? ¿Cómo les ha ido en este tiempo en la escuela? Bueno, todo súper bien, gracias a Dios. Las niñas en la escuela, como desde el principio, bien adaptadas, bien con el idioma, súper bien, todo fluido, un portugués fluido, súper lindo. Mi esposo y yo abrimos una agencia de viajes, fue uno de los primeros emprendimientos que tuvimos aquí. Abrimos una agencia de viajes, gracias a Dios trabajamos con público cubano, brasilero, vendemos pasajes nacionales, internacionales, esas cosas, y nos va bien. También mi esposo abrió una especie de locadora de carros online, no es física, pero bueno, es otro de los emprendimientos que tenemos.
que todo eso fue, bueno, producto del gran trabajo que pasamos aquí, todas las dificultades que tuvimos, todo lo que aconteció. Empezamos a buscar ideas, a prepararnos, a pensar, como cubanos que somos, que ideas tenemos para todo. Y nada, gracias a Dios todo fluyó y hasta ahora todo bien. Para las personas que quieren emprender en este tipo de emprendimiento, de abrir agencias, este tipo de cosas, ¿se necesita, por ejemplo, un CPF bien avanzado, tener un estatus legal bien fuerte? No. ¿O? Nosotros abrimos un CNPJ, fuimos al espacio del pequeño emprendedor, allí dijimos que queríamos, porque ya teníamos también ya, como decir, todo armado ya, teníamos la persona del representante de una agencia que nos encaminó mucho, nos ayudó, es cubano, gracias a Dios nos tendió la mano, y así abrimos el CNPJ prácticamente reciente, no fue mucho después de estar aquí, no llevábamos ni 6 meses para aquí, y abrimos todo perfecto. No necesita nada, su CPF, su protocolo de refugio, que es obligatorio, ni siquiera con el RNM. Con su protocolo de refugio y CPF pueden solicitar un CNPJ de la actividad que vayan a realizar. Bueno, ya en tu caso que llegaste con tu esposo, pero con 2 niñas, me siguen muchas madres y a veces ese es el mayor miedo de dar el paso, llegar con 2 pequeñas a un nuevo país. ¿Qué consejo tú le darías a esas madres? Bueno, todo comienzo es difícil y siempre que venimos solos sentimos temor y cuando venimos con niños mucho más, pero realmente los niños tienen una capacidad de adaptación, quizás algunos más que otros, pero bueno, de manera general yo lo veo así, que los niños tienen mejor capacidad de adaptación y las cosas salen bien poco a poco. Lo que hay que tener paciencia, no desesperarse, no querer correr antes de gatear, porque es un proceso y cada cual tiene que vivir su proceso. Tiene que esperar el tiempo que le toca hacerle adelante, el tiempo que le toca que todo fluya, que todo vaya bien, sin desesperarse. Simplemente es mucha paciencia, mucho enfoque, mucha concentración y tener siempre claro a lo que salimos de nuestro país, que es hacerle adelante, a luchar por nosotros y por los que dejamos en Cuba, que es prácticamente el primer objetivo de todo cubano que deja su país. Algo una pregunta que me surgió, que también a veces algunas personas preguntan en el tema de las niñas, si se puede saber en algún momento por el CRAS o alguna institución te brindó alguna ayuda por ser madre. Sí. Yo desde que llegué, llegando aquí, alguien nos ayudó, un brasileño, como comenté ahorita, no sé si recuerdan, y nos dijo todo lo que debíamos hacer, porque realmente no teníamos ningún cubano conocido, no teníamos a nadie, vinimos aquí a ciegas. Resaltar a enfrentarse con algo que no sabías cómo iba a ser todo, cómo iba a ser nada. Y que hace 3 años no había la cantidad de cubanos que hay en Curitiba. Que hay ahora, exactamente. Entonces fue un choque así con la realidad, sin una guía. Pero bueno, gracias a Dios, esa persona nos encaminó bastante y fuimos al CRAS. En todos los barrios hay una institución CRAS, no sé si en otros videos tuyos se ha tocado el tema. Y allí yo me presenté, muchas personas, esto a ver es algo importante, que quiero puntualizar para que tengan en cuenta. Muchas personas llegan y les dicen, no, tienes que decir que eres madre soltera, que viniste sola, y decir mentiras, y realmente no es así. En mi caso conozco personas que llegaron casados, o sea, aunque no sean casados, una unión de pareja. Exacto. Y fueron allí diciendo de que venían solos, que eran madres solteras, no sé qué, y a muchas personas, no sé los motivos, no sé en qué se basan, le han negado la ayuda, a otros se le ha demorado mucho más. Yo llegué con la verdad de frente, yo soy casada, vine con mi esposo, mis 2 niñas, te hacen una entrevista y ahí ellos determinan si tú eres una persona que idónea, no sé, que cumplas algunos requisitos para darte esa ayuda, y a nosotros nos las dieron. A nosotros nos dieron, llegando aquí, 700 reales todos los meses, nos daban por el CRAS. Por las niñas, se puede decir que por las niñas, porque bueno, no eran pequeñas, pero tenían una edad todavía en infancia. Y así fue. No, es un consejo que les doy, quienes vengan, la mentira nunca llega a nada bueno. Y si vienes casada, vienes separada, divorciada, soltera, tu realidad, tu verdad. Nunca mentiras, porque al final es el ejemplo mío. Yo dije que vine casada, que vine con mis niñas, no sé qué, y tuve mi ayuda. No tuve necesidad de mentir, que al final tiene patas cortas. No, y que vale saber que el CRAS se te puede presentar en la casa, visitarte. Sí, muy importante. A nosotros nos hicieron una verificación porque nos dijeron, fueron para ver el lugar donde vive, porque ahí te preguntan de todo, las condiciones de la casa donde vive, el valor de la luz que pagan, muchas cosas. Te hacen varias preguntas, pero siempre la verdad. Siempre la verdad. Importante.
Muchas gracias, Yay, por todos esos consejos, pero hablando de niños, recuerden que íbamos a acompañar a Pedro a recoger a su pequeño que estaba en la escuela, así que regresamos a Ciudad Industrial con Pedro. Aquí estamos frente al colegio y de paso le preguntamos cómo le ha ido al niño en la institución. Bueno, él tiene 8 años, ya es un proceso más complicado porque él, aquí, por ejemplo, aquí no se repite grado. Allá en Cuba tú no sabes y te quedas, aquí no. Aquí te pasan de grado aunque tú no sepas. Entonces él terminó preescolar y cuando yo aquí también lo otro. Aquí las vacaciones son diciembre y enero, allá en Cuba julio y agosto. Cuando allá en Cuba tú pasas años, aquí todavía estás en el mismo año. Entonces se ha sido un poco complicado por el tema del idioma. El tema del idioma sí le ha chocado un poco porque no es lo mismo. Y tú me vas a entender y todo el que vive aquí me va a entender. Hablar portugués así como uno aprende en la calle, que a la hora de estudiarlo como tiene que ser y a la hora de escribirlo, porque por ejemplo yo me comunico, no te voy a decir que sé hablar, yo me sé comunicar con las personas aquí y ellos me entienden y yo los entiendo, pero a la hora de escribir no sé. Entonces imagínate un niño que está aprendiendo español, que le cambian todo a la bola y sí ha sido un poco complicado, pero bueno, entre la escuela y nosotros en la casa, tú sabes. No, claro, poco a poco. En cuanto a, no sé, ¿ha tenido algún problema con otros niños o por ese lado no? Nunca ha habido ningún problema de bullying. Bueno, hasta ahora no, gracias a Dios, porque yo tenía mucho miedo con eso. Él es el nuevo, no habla español, él no habla portugués, perdón, y yo tengo mucho miedo con el bullying porque yo he tenido mucha mala experiencia cuando era pequeño con el tema del bullying y tal, y entonces no me gusta eso. Pero gracias a Dios hasta ahora los maestros son bastante, no es como aquí, no es como en Cuba. Aquí los maestros sí como que están muy pendientes a los muchachos y como que están pendientes a todo eso y cualquier mínima cosa te llaman, ven aquí, mira, aconteció esto. Y sabes, por esa parte yo estoy muy contento con estas escuelas aquí. Y bueno, bien brevemente, en el caso de la creche, que sí, tienes otro, es varón también, que tienes otro niño ya más pequeño que sí en la creche, también todo bien. Ahí tienen un poco más de, tipo sí, como de regularidad, no regular, sino más responsabilidad. Por ejemplo, una cosa que me ha gustado es que, por ejemplo, hace unos días el niño mío no quiso almorzar y ahí me llamaron, mira, tienes que llevarte el niño porque él no quiso almorzar y nosotros no podemos tenerlo aquí, que él no almuerza porque si le pasa algo, entonces eso no podemos. O por ejemplo, el niño tiene fiebre y te llama, mira, tienes que venir porque nosotros no podemos darle un medicamento, tienes que autorizarlo. Él está enfermo, por ejemplo, hace unos días, sabes, aquí el clima como que es un poco complicado, lo mismo hay frío, que hay calor, que ahora está normal y empieza a llover. Y entonces él ha sufrido mucho ese cambio con catarro, esto y lo otro. Y él estaba tomando antibióticos. Tienes que llevar, ¿cómo le dicen ellos? No, ellos te dan un atestado, pero allá en Cuba nosotros decíamos métodos, que era que te ponía tantos gramos a tantas horas. Sí, una receta, un expediente. Tienes que llevar todo, porque ellos no le dan un medicamento al niño si ellos no tienen eso acuñado por lo de salud. Bueno, y ya en instancias finales de la entrevista de Ariana, el chisme que siempre llaman mis suscriptores, siempre quieren chismear un poquito. Ariana, ¿nos puedes mostrar un poquito tu rentica, que ha sido tu palacio durante ya casi 2 años? Mire, usted coge por ahí para allá y se va solito y la revisa. Primero, porque no cabemos muchos caminando. Bueno, este es salita cocina, o sea, una piececita. La casa es 2 piezas y el baño. Y este es el cuarto. Y allí está el baño. Y bueno, por aquí tenemos, que ya se los había mostrado, el emprendimiento de mi amiga Ariana. ¿Cómo va la cosa, Ariana? ¿Cómo va el negocito? Cuéntanos. Hazte promoción, aprovecha. Bueno, creciendo poquito a poco. Las personas a medida que me van conociendo, pues me van contactando. Ya he hecho algunos encarguitos. Y me llama la atención que me encargan muchos proyectos escolares de los niños, hacerle maquetas y algunas otras cosas. Y bueno, ya, ahora me estoy promocionando, ahora tengo un encarguito para hacer un lote de agendas personalizadas. Lo pienso empezar en los próximos días. Todavía tengo un tiempito para terminarla. Pero bueno, ya aquí hacemos de todo. La última vez que estuvimos por aquí no había llegado la máquina de corte, ya llegó la máquina de corte.
Ya podemos cortar acetato, acrílico para enmarcar fotos. Aquí restauramos sus fotos antiguas, imprimimos sus fotos también en bastante buena calidad y se la podemos enmarcar y proteger para que la humedad no le quite los colores y no la dañe. Le podemos hacer un álbum para que conserve sus fotos más queridas. Podemos hacerle fotolibros y Miren, todo lo que a usted se le ocurra, pregunte, que siempre tratamos de hacerlo. Y si no, buscamos la manera, pero lo hacemos. Miren, yo se los voy a resumir mejor. ¿Ustedes se recuerdan los negocios de impresión en Cuba? Bueno, es como eso, pero a 10 niveles, años luz más avanzados, algo así más o menos. En el video de hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 3 de la serie Cubanos Guerreros, una vez más en Curitiba, Brasil, que se ha convertido en la sección favorita de ustedes, mis suscriptores. Y algo curioso de este video que solamente me percaté una vez que estaba realizando la edición del mismo es que absolutamente todos sus participantes son padres. Así que vamos a despedir el video nuevamente diciendo obrigado Brasil por todas estas hermosas oportunidades y déjame en los comentarios cuál fue la historia que más te impactó. Enrito para todos, cantemos con pasión, una familia que sueña sin té del corazón, con sabor cubano y un abrazo brasileño. Enrito para todos, vamos juntos en este sueño.